Vamos a empezar con una palabra de oración, mis amados hermanos. Padre Celestial, nuevamente, Señor, pedimos tu presencia. Nuevamente pedimos, Señor, tu guía. Nuevamente, Señor, en la promesa que sentimos y que tenemos de que tú estás en medio de tu pueblo. Cuando la iglesia se reúne hoy, Señor, en verdad, tú estás gozándote también en la comunión de tu pueblo. Tu oído atento a nuestro clamor. Queremos hacer y presentar, Señor, nuestras oraciones delante de ti. Con toda oración, ruego y acción de gracias, pero de acuerdo a tu voluntad, Señor. Damos las gracias por el querer como el hacer que has puesto en el corazón de tu pueblo de estar hoy, a pesar de muchas circunstancias, esfuerzo y situaciones. Estamos aquí congregados, Señor, para recibir tu palabra. Te pido, Señor, me dé la gracia de expresarme bien, Señor, y claramente poder llegar también a la mente de tu pueblo. Que tu espíritu llegue al corazón, Señor. Yo llego a la mente. Te ruego, Señor amado, que este conocimiento nos lleve a la madurez y en verdad a crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a Marcos capítulo 6. Marcos 6, 18 al 20. Estamos ahí en ese contexto, quietos, porque hemos abierto a través de este verso, en esos versos del 18 al 20, una ventana para conocer un poco más profunda la vida de Juan Bautista. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tema que estamos hasta ahora llevando en el contexto de lo que Marco nos ha enseñado o como le hemos aplicado del servicio, ¿verdad? ¿Qué significa servir al Señor? ¿Cómo empezó el Señor enviando a 2 en 2, ¿verdad? Enviando a sus 12, después se envió a los 70. Y obviamente también vemos en la historia de Juan cómo él fue preparado también bajo unas condiciones especiales para ser grande delante del Señor. Juan Bautista fue un hombre escogido y apartado por Dios para un propósito, y hacemos la similitud del paralelo con la iglesia. Es necesario para poder sacar la aplicación para nosotros en estos tiempos. La iglesia también ha sido apartada para un propósito grande. Mire, cuando cantamos, la gente escucha. Los vecinos atrás escuchan. Y la palabra, si la cantamos con doctrina, impacta. También llega al corazón. Hay que tener también mucha sabiduría qué es lo que estamos cantando y cómo lo cantamos, porque estamos expresando también un reconocimiento de lo que el Señor es y lo que el Señor es de por sí, por su naturaleza, más lo que el Señor es en nosotros y se está reflejando. Por eso el ángel, cuando le anuncia al padre de Juan, Zacarías, la bendición, él había estado orando por un hijo, ya era un hombre anciano, su mujer estéril, pero el Señor contesta, enseñándonos también, ya vimos ese aspecto. No hay que desmayar, hermanos. El Señor tiene su tiempo, su propósito. No siempre será un sí, muchas veces será un no. La mayoría también será una espera, pero lo que sí sabemos es que la voluntad del Señor es buena, agradable, perfecta. Eso es lo que dice la palabra, buena para nosotros, agradable para nosotros, perfecta para nosotros. Entonces, Juan, estamos viendo 3 cosas en el Lucas 1, 15 al 17, que es el verso paralelo, que es el que más habla de la vida de Juan, pero tenemos la base en Marcos 6, 18 al 20. Y el ángel le dice a Juan, porque este será grande delante de Dios. El llamamiento de Juan fue precisamente eso. No porque él lo buscara, sino por la labor que él ejerció. La iglesia también está llamada a ser grande delante del Señor. Por eso la iglesia, el Señor la compara con una luz que alumbra arriba y no debemos esconder. La iglesia se compara como la sal que impide la corrupción del mundo. La iglesia se compara como el lugar donde las personas entran a conocer los principios del reino de Dios. No es un reino político. Muchos hoy en su concepto teológico, no voy a irme por allá, pero en su concepto teológico han dicho y enseñan que el reino de Dios ya está desarrollándose. Y al entenderlo de esa manera, traspasan algunos conceptos bíblicos que hablan también de que el Señor tiene que desarrollar, tiene que madurar, tiene que formar el reino de Dios en nosotros, porque el reino de Dios tiene que ver con la salvación. La iglesia está llamada a llevar salvación, no a llevar cambios. Esos son cosas que el Señor en su momento dará. Lucas 1, 15 al 17. Y verdaderamente
la iglesia está llamada a ser como la embajada. Por eso en Corintios dice, somos embajadores de Cristo. La gente, las personas que llegan a la iglesia es como el lugar donde entran a conocer el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? Entonces, por eso, tanto como Juan, la iglesia será grande delante de él. La iglesia es el punto medio entre dos campos o dos tiempos del Señor. Juan fue el punto medio entre dos tiempos del Señor, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por 400 años no había profeta. Juan llega y es la introducción en el cambio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El cambio donde termina la ley, comienza la gracia. Y la iglesia también es el punto medio. Está anunciando, está preparando al mundo para la venida del Señor. Ya pronto terminará este tiempo, hermano. Tiempo de gracia. La iglesia será llevada y vendrán juicios terribles sobre este mundo. Pero la iglesia está llamada a declarar estas verdades anunciando, porque eso tiene que ver con reconocer el señorío de Cristo en nosotros. Eso es lo que significa también lo que vamos a ver ahora que hizo Juan en su separación y consagración al Señor. Reconocer que Cristo es el Señor. Nosotros lo tenemos, mucho lo hemos tenido por años como un Salvador. Y por eso hemos sido creyentes e iglesias estáticas. Cuando el Señor verdaderamente desarrolla la salvación en el alma de las personas, cuando en verdad, porque somos salvos, pero el alma necesita ser perfeccionada, hermanos, en el conocimiento, en la doctrina, en el servicio de lo que significa en verdad ser salvos, hermanos. Por eso dicen Hebreos, preocúpense de vuestra salvación con temor y temblor, no porque se pierda, lo que el Señor ha dado es, pero sí debemos atesorar. Por eso en Hebreos capítulo 6 hace una advertencia a personas que fueron envueltas, fueron impactadas, fueron permeadas por el poder y la presencia de la palabra y del Espíritu en una congregación y negaron al Señor. Se echaron para atrás, ¿verdad? Dice en Hebreos capítulo 6 y trae una maldición terrible sobre ellos. Por eso nosotros una manera de conocer el verdadero estado de la salvación de nuestras almas, hermanos, es a través de varios conceptos que el Señor deja en la verdad de su palabra. Uno de esos es el servicio, porque el término, el tema de Marcos es el servicio. De Marcos se pueden deducir muchos otros principios, pero estamos enfocados en lo que venimos hablando de Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. Entonces, hermanos, el ángel le dice a Zacarías, el padre de Juan, él será llamado grande o será grande delante de Dios. También el aspecto de su separación, no, o su consagración. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo. Y estuvimos viendo eso los jueves anteriores. Entonces dice en Lucas capítulo 1, versículo 80, que es el otro texto que tenemos, porque de ahí estamos desarrollando los principios, entendiendo, dice que el niño crecía, ¿qué más? Y se fortalecía en espíritu y andaba y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. El niño crecía y se fortalecía en espíritu. Yo me tomé el atrevimiento, no está en este texto, pero se deduce de ahí que el niño debía, Juan crecía en su espíritu y en él, voy a colocar ese término ahora, en el espíritu, ya les digo por qué, porque tiene que ver con dos aspectos de lo que significa crecer, hermano. Porque para ser grandes, en verdad, para estar apartados por el Señor, tenemos que también crecer de manera personal, ¿verdad? Aparte del trabajo que el Señor hace por el Espíritu. Ya el jueves anterior vimos que Juan crecía su obra personal en espíritu, ¿no? A través de la escritura, bueno, vimos algunos conceptos. Entonces, Juan se fortalecía ahora en el Espíritu, que tiene que ver con el trabajo del Señor en él. ¿Cómo es el trabajo del Señor en nosotros para poder completar el trabajo? Y todo esto, en verdad, valga la redundancia, trabajo, la obra del Señor en nosotros, va a ser probado en desiertos, en situaciones, en aspectos muy particulares de la vida de nosotros, individualmente o colectivamente. Por eso tenemos que estar muy unidos. Si uno de nuestros miembros es probado en un desierto de manera individual, la iglesia debe rodearlo, debe cuidarlo, debe protegerlo. Y si la iglesia también es probada, la iglesia unida, eso está en Hechos 4 también, el aspecto cuando la iglesia se une para pedirle al Señor, danos de nuevo, porque le habían prohibido a la iglesia, prohibido hablar de la verdad. Le dijeron a Juan, dijeron creo que era Juan, sí, no pueden hablar del evangelio, Pedro y Juan no pueden hablar. Y dijeron, obedecemos a Dios antes que a los hombres. Y la iglesia supo esto, y en lugar de la iglesia decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Cerremos la iglesia
No, pongamos una tutela. O la iglesia se reunieron, no todos los miembros de la iglesia y dijeron, no, yo tengo un amigo político que me puede ayudar, de pronto por ahí sí nos colabora. No, ¿qué hizo la iglesia inmediatamente? Orar, orar, hermanos. Nada de lo que sea humano en oposición a la obra, digamos así, del enemigo en el mundo que él domina, puede ser efectiva si no oramos. Por eso la iglesia debe estar unida en oración. Entonces, fortalecernos en nuestro espíritu significa confiar en la gracia y el poder de Dios. Eso tiene que ver con el primer concepto que, o sea, madurar personalmente, crecer en mi espíritu. Se llama madurez. Son tres aspectos que lo vimos el jueves anterior. Los tres aspectos ya se llaman, o sumados los tres, es santificación. Esos tres aspectos son, primero, la fe, ¿verdad? Segundo, la obediencia. Y tercero, consagración y santidad. Todo eso es lo que se llama santificación. Desarrollar el carácter de Cristo en nosotros se llama obediencia. ¿Cómo lo sabemos? A través de la palabra. Por ejemplo, me da alegría y lo pongo como ejemplo, ¿verdad? La presencia del hermano Eduardo en esta noche. Mira el esfuerzo que hace el hermano y aquí está. Y no cree el hermano, lo digo porque es la verdad. Yo sé que todos nos sentimos llenos de la fe y en el ejemplo que muchos damos cuando venimos a pesar de circunstancias difíciles. Aquí estamos para la gloria del Señor, porque vamos a crecer en obediencia. Eso forma el carácter de Cristo en nosotros. Segundo, proponernos en nuestro corazón, ya sea individual o colectivamente, mis amados hermanos, ser cuidadosos en obedecer los mandamientos y enseñanzas del Señor. Eso se llama consagración y santidad, ¿no? La consagración es muy particular, muy personal, y la santidad igualmente. Por eso el Señor dice, sean santos como yo soy santo. Y no dice ser perfectos, porque la palabra santidad no significa que no pecó, mejor dicho, ya ponerle la aureola acá y que lo canonice la Santa Madre Iglesia. No, hermanos, santidad significa apártense. Pónganse aparte, santifíquense, porque ustedes están llamados para un trabajo, nosotros, y eso necesita también consagrarnos. Consagrarnos quiere decir cumplir unos requisitos que el Señor da. En el caso del Nazareo eran 3 requisitos que hablaban de su consagración, y ya los hablamos el jueves anterior. No beber vino ni sidra, que significa me abstengo de esos deleites de estar de pronto en mi casa descansando, de pronto de verme el partido Colombia, el que sea que estén, si estuviera a esta hora, ¿no? Cosas que van a ser mortificación para la carne o deleite para la carne. Nosotros mortificamos viniendo a la comunión de los santos, hermanos. Eso se llama una parte de la consagración. No beber vino ni sidra. ¿Qué más? No pasar navaja sobre su cabello porque es algo visible. Los nazareos se identificaban así, no como los mechúos de hoy día, que uno los ve, y los quitilandias, pero no, uno en tiempos de Israel uno veía una persona, se veía con el pelo largo. Juan tenía que tener el pelo largo porque era ese aspecto. Samuel tenía que tener el pelo largo. Se les veía el pelo largo, ¿no? No sé qué, si usarían moñitos, no sé, una culita, lo que sea, ¿no? Pero la gente los identificaba. Allá va un hombre santo. ¿Cómo nos identifica la gente, hermano? El hermano Eduardo se cortó el pelo. Es menos santo si no se corta el pelo. No, porque es que nosotros eso lo mostramos de una manera diferente ahora, hermano. ¿Cómo nos ve la iglesia? ¿Cómo nos ve las personas, perdón? ¿Cómo nos ve nuestro andar, en nuestro hablar, verdad? En la cola ya tengo identificados 1, 2, 3 personas. La tintera, el del borojoy, el de los cables del celular, que son cristianos. Ya con eso ya estoy trabajando, hablando. Pero es una manera de identificarnos, nos identificamos, hermanos, de una manera muy particular. La gente se da cuenta, ¿no? Se da cuenta, esa persona es diferente. Y también no tocar cuerpo muerto, ¿sí? Lo que vimos que hizo el mal nazareno llamado Sansón. Versos para que anoten, yo les mandé o les voy a mandar esto, voy a hacerlo de ahora en adelante, mandarles el resumen del estudio, como recibieron ustedes en el grupo, en un archivo ahí, para que lo lean, lo repasen, lo aprendan, porque esto es simplemente una organización humana, pero ahí están los conceptos de la Biblia. Romanos 8:5 habla de quienes están, o sea, dice en la Nueva Traducción Viviente, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, que piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Eso es claro, hermanos. Consagración es, ¿qué voy a pensar hoy? ¿Cómo va a ser mis pensamientos, mi hablar? ¿A estar de acorde al Espíritu o a estar de acuerdo a la carne? Salmo 73:26, podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es
mi herencia eterna. Para beber vino ni sidra, tengo Romanos 12:1-2. Ya lo conocen, así que hermanos, os ruego, si lo conocen de memoria, hay versos que debemos memorizar, tener de memoria. Así que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a ese siglo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor dice, no se amolden, no se acomoden, seamos la espina en el costado de este mundo. No permitamos que las tinieblas nos invadan, ¿no? Y nos controlen y nos impacten. No, hermanos, somos luz en medio de tinieblas. Efesios 5:1-2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, esto de la consagración significa no beber vino ni sidra, que tiene que ver con consagración y separación de Dios, tiene que ver con pureza y santificación. Está en 1 Tesalonicenses 4:3-4. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué más? Que os apartéis de fornicación. Fornicación. Hoy llevaba un cristiano en el carro. Estábamos, yo sé que es cristiano, obviamente. Íbamos manejando, el cristiano, lo coloco como ilustración porque me pareció chistoso. Iba manejando y el cristiano había hablado cuando de pronto pasó una niña muy bonita y el cristiano hizo así. Y apenas él hizo así, yo le dije, oiga, eso pegó un brinco así, se achantó, eso pasó color. Y yo le dije, hermano, ¿qué está haciendo? Porque veníamos hablando, no sé, fue tan repentino. Yo vi cuando iba manejando, cuando pasó la niña bonita y el chino se quedó mirando a la niña. Yo le pegué el eso brincó así todo asustado. Ojalá que el Señor hiciera lo mismo con nosotros cada vez que hiciéramos algo parecido. Estaríamos vivos, hermanos. No, el chico pasó por colores. Yo le expliqué, hermano, tenga cuidado, ¿no? Y le hablamos y le dije, hermano, tenga cuidado, ¿no? Ojo, porque el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Entonces, apártense santifíquense y apártense de fornicación de mente. Según de Corintios 7:1, límpiense de toda contaminación. Efesios 5:3-4, fornicación y toda inmundicia. Dice aún o avaricia aún, y aún se nombre. O sea, son palabras que no se deben hablar en la iglesia. Tercero, otro verso que está ahí, 1 Timoteo 5:22. No participes de pecados ajenos, consérvate puro. Eso se llama pureza y santificación. ¿Dónde comienza eso, amados hermanos? En la iglesia no. La iglesia es un lugar diferente, comienza en nosotros. Y eso va a permear la iglesia. Entonces, una iglesia es tan santa como son sus miembros, tan pura como somos nosotros, tan consagrada como somos nosotros. Tuve la oportunidad de hablar con un varón cristiano de la iglesia aquí nuestra, y me sorprendió, por eso mandé un pensamiento en el grupo, me sorprendió el grado de no entendimiento. Dije, ¿seré yo maestro? Porque el maestro tiene culpa de pronto. No sé, me sorprendió el grado de no entendimiento de ese varón, de cosas que ya hemos enseñado por meses, y él expresó unas cosas que dije, caramba, ¿en qué estamos? Si la palabra de Dios ya la hemos mostrado cómo es. Bueno, pero tenemos que seguir adelante, hermano, porque eso es parte del trabajo, no hay que desmayar. También, ¿qué se llama la consagración? El dominio propio, el control de esos deseos y esos anhelos, dominio propio. Hagan morir lo terrenal en vosotros, dice el Señor en su palabra. Huya de las pasiones juveniles. No ignoren que ustedes son templo del Espíritu Santo, dice en 1 Corintios 6:19. Muy bien. Y lo que vamos a ver hoy también tiene que ver con el sacrificio y la oración. Yo pensaba hoy hacer, bueno, no me sentí, pero lo debo hablar con el hermano David para pedirle permiso si en algún momento se podrá. No negar el estudio, la palabra de Dios es importante, ¿no? Siempre debe haber estudio, pero de pronto cambiar el orden. Llegamos a la reunión, vamos a orar. Primero oremos y después tenemos el estudio, o como estamos haciendo ahorita, primero tenemos el estudio, después oramos, o primero oramos, cantamos y el estudio, así. Pero lo importante, hermano, es no olvidar nuestro tiempo de oración. Por la gracia de Dios, tengo la enseñanza este domingo y vamos a hablar sobre un texto en Mateo que habla sobre la oración. Y es importante entender si estamos orando de manera correcta. Porque cuando yo empecé a mirar este verso, me di cuenta, Dios mío, yo tengo 40 años en el evangelio. ¿Cuántas de mis oraciones no llegaron al cielo por estarlas haciendo mal?
¿Cuántas de mis oraciones no pasaron el techo porque las estoy haciendo mal? Estamos orando de manera incorrecta. Pero dice la Escritura que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo hemos de orar? No lo sabemos, pero Él intercede por nosotros. Pero para que el Espíritu interceda por nosotros, tenemos que tener una buena afinidad con el Espíritu del Señor, ¿verdad? Si hay algo aquí, eso es como el mugre, como una vez que iba en el carro y el carro se me apagó y lo empecé a darle chancleta, como dice, el carro tosía y tosía. Y vino el mecánico, ya sabía un mugre en el carburador. Vino el mecánico con su ciencia, miró, préndalo, ajá, sacó un chicler que tiene un huequito chiquito, lo sopló, lo conectó, prenda, ¡pum! Perfecto. Un pequeño mugre paró un carro de 1 tonelada prácticamente. Así pasa en nuestras vidas, hermanos. Un pequeño mugrecito impide que nuestras oraciones lleguen al cielo. Y eso es lo más duro, hermanos, saber que a veces nuestras oraciones, el Señor las escucha, pero no las oye. Segunda Timoteo 2, 19, 21. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Sello significa propiedad. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso es para ustedes, hermanos. Pero una casa grande hay utensilios de madera, de oro, de plata y también unos de barro, uno para usos honrosos y otro para usos deshonrosos. Entonces, si alguno se limpia estas cosas, será santificado, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cómo se fortalecía Juan en el Espíritu? Miren vamos a Éxodo capítulo 33, verso 7. Es cortico, pero ahí nos da una clave. Éxodo 33, 7. Éxodo. Sí, mi amor. Éxodo 33, 7 para Ivana. Sí. Muy bien. Aquí está el secreto de Moisés, hermano, y su ministerio, de su autoridad, de cómo llegó él a ser instrumento al Señor, útil, santificado y dispuesto. Miren el secreto de este gran hombre y es el secreto nuestro. ¿Qué sucedió? Éxodo 33, 7. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Qué significa eso? Ustedes ven en el contexto, el pueblo había pecado adorando un becerro. Y el Señor dijo, ya me cansé de ustedes, ya no más, me voy. Y alejó su presencia. Y el pueblo sintió que el Señor se había ido. Claro, el Señor advirtió y su gloria se fue. Pero Moisés tomó su tienda. En realidad, esto no es el mismo tabernáculo de los sacrificios, eso fue después. Pero se le llama el tabernáculo o tienda de reunión. Y dice que antes de la construcción del tabernáculo, la tienda de Moisés se convirtió en un lugar de reunión sagrado y especial, donde Moisés podía hablar, ¿qué? Íntimamente, dice en Éxodo 33, 11, como dice ahí, cara a cara con Dios. Éxodo 33, 11. Y las personas veían, cuando lo contemplaba, porque él sacó su tienda fuera del campamento de Israel, y las personas veían que Moisés hablaba con Dios de una manera personal, primeramente porque vieron que la presencia de Dios se salió dentro del pueblo, se fue, se dijo, ya no más. ¿A dónde se fue la presencia de Dios? ¿Para dónde? A la tienda de Moisés. Y la columna se ponía al frente, dice la escritura, ¿verdad? En la tienda de Moisés. Ahí el pueblo sabía que allá estaba Dios. Ya no estaba con ellos, pero estaba allá donde estaba Moisés. Hermanos, eso es una gran enseñanza para nosotros. ¿Cuál es nuestra tienda en verdad? Porque eso fue después del pecado y la idolatría, ¿no? Y lo llama Moisés tabernáculo de reunión, que es diferente al tabernáculo del testimonio, que es el que se construye después. Y dice que todo aquel que quería buscar o cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión. O sea, no fue exclusivo de Moisés. Fue un lugar donde los que querían buscar al Señor iban ¿a qué? A orar al Señor. Que es la manera en que se comunicaban, ¿no? Cuando ellos buscaban al Señor, ahí el Señor bajaba. Hermanos, ¿cuál es nuestro tabernáculo en estos tiempos? ¿Cuál es nuestro lugar especial donde nos encontramos con el Señor? ¿Verdad? A veces en la casa pues debemos tener un lugar aparte. Me gustó una ilustración, yo no la hago así, yo por lo general oro sentado, pero escuché a un maestro de la escritura decir que él oraba debajo de una mesa, me pareció interesante. Dice, mi lugar de oración es debajo de una mesa, en mi cuarto de estudio, ¿no? Entonces, él habló de las maneras como en la Biblia dice que debemos orar.
algunos oran de pie, otros oran arrodillados, otros oran en el piso y otros oran, el más común, oiga, casual, es mirando al cielo con los brazos abiertos. Pero él decía, el que más esté cómodo con usted, el que más, donde más se sientan cómodos, dijo él, porque el mío es este y no me siento incómodo, ahí sé que hablo con el Señor. Él se mete bajo una mesa. Así, un gran teólogo. Entonces, ¿cuál es nuestro lugar, hermanos? Ese espacio sagrado donde vamos a mostrar que tenemos una relación íntima con el Señor. A veces en el agite de la casa, ponemos en una casa de muchos miembros y pequeña, pues es difícil, ¿no? Pero hay que buscar, hermanos, un lugar donde podamos escondernos, ir a la presencia. ¿Qué dice Hebreos 13:13? Sobre el mismo tema, en cierta manera. Dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Y en sentido figurado, hermanos, la iglesia y los creyentes debemos unirnos a Cristo fuera del campamento del mundo, huir de eso. Por eso he hablado que en algún momento, cuando el Señor guíe, él está poniendo en el corazón, pues yo le he sentido muchas veces, pero sí seguirán los hermanos. Bueno, hay que, en la voluntad de Dios, tratar para la gloria del Señor, intentarlo, de apartarnos un día, hermanos, para estar acá orando, cantando al Señor y escuchando la palabra, un día completo. No un día usted le da al Señor 1 hora en la semana, 2 horas. Aquí gastamos 1 hora larga y en los domingos son 2 horas, son 3 horas máximo, ¿cierto? En damas 1 hora, son 4, en total 5 horas en la semana. Usted trabaja 8 horas diarias, 8 por 5, 40 para su patrón y para el mundo, pero al Señor 5 horitas nos huele, ¿verdad? Como que nos pica, como que, ay, no, como que mejor me quedo. No, hermano, tenemos que aprender en verdad a salir fuera del campamento, del mundo, de los placeres del mundo, de los deleites del mundo, del descanso del mundo y dejar aparte, mejor dicho, apartarnos para buscar al Señor. Juan tuvo su oportunidad y él por eso fue a los desiertos. Por eso Juan fue llevado por el Espíritu a los desiertos, porque es en lugar de la soledad donde más creo que el Señor vamos a poder declarar todo delante del Señor. A veces yo creo que da pena, no sé si decirle pena o cómo llamar esto, a veces en la oración expresarnos de una manera libre, hermano, porque al espíritu hay que darle la libertad. Cuando hay esa conexión entre el alma y el espíritu, hermanos, es cuando esto ocurre, cuando no hay miedo de alzar nuestras manos, cuando no hay temor ni vergüenza de arrodillarnos, de llorar, cuando no hay pena de simplemente decirle al Señor, aquí estoy, Señor. Reconociendo primero, hermano, lo que Él es, a quién nos estamos dirigiendo, pero también quién soy yo. Juan tuvo muchas oportunidades para quedarse en el templo, ser un religioso reconocido. Él heredó el sacerdocio y él, no sé cómo, pues obviamente creo que fue enseñado por sus padres en el temor y la obediencia al Señor de que él tenía una misión especial. Él no se concientizó con esto, hermano. Como decir, ay, vea, fui apartado, como Sansón lo supo, pero Sansón nunca correspondió al llamado de Dios. Juan sí, pero porque se concientizó, no, porque él fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Igual nosotros, hermanos, ¿en qué momento fuimos nosotros llenos del Espíritu? Pregunto para que me respondan, ¿en qué momento? En el momento en que creímos. Ahí fue cuando el Señor tomó posesión, Él no se ha ido, está ahí. Pero a veces nosotros lo hemos frenado, lo limitamos, lo entristecemos, lo apagamos o le resistimos. La más dura es la resistir. A eso el Señor llamó la atención a Israel. Ustedes resisten al Espíritu de Dios. Resistir es como quien pelea. A mí me gusta ver lucha libre. En mis tiempos me gusta ver ahí que se casquen y todo. Yo sé que muchas fingían, pero solo un ejemplo. No me van a seguir en esta mala práctica. Pero, hermanos, mire, resistir al Espíritu es esa misma idea. Es cuando usted se enciende a pelear y le opone en cuerpo a cuerpo, donde usted quiere vencerlo. Eso se llama resistir. Apagarlo, ¿cuándo es? Cuando usted impide. Él quiere manifestarse y usted en su legalismo, porque Juan tuvo que salir de esa religiosidad, ¿no? El legalismo que decía, las leyes son estas, son 614 leyes, se deben cumplir. Esto es lo que nos han revelado los maestros todos esos tiempos desde que la ley nos fue dada. Mandamientos de hombres, doctrina de hombres, tradiciones de hombres. Y Juan estaba en un odre nuevo, con vino nuevo. Y Juan necesitaba expresar eso, una manera de darle fluidez en cierta manera, darle salida a ese
buen vino que tenía fue en el desierto. Por eso él llegaba y predicaba con poder, con autoridad. No sé si eso de pronto le falte al maestro. Yo por eso le ruego mucho al Señor. No soy yo, Señor. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos los que enseñamos? Nada, hermano. No somos nada. Somos miseria delante del Señor. La gloria es para Él, hermano. Señor, haz la obra, úsame. Que no haya nada que impida, Señor, que en verdad tu palabra llegue al corazón. Yo puedo, aquí estamos dando algo que llega a sus mentes, el conocimiento. Pero yo quiero y anhelo y oro porque el Señor llegue a sus almas, hermanos, a mover sus voluntades y que la iglesia en verdad, por obra de Dios y no por espíritu humano o emoción humana, la iglesia del Señor haga lo que debía hacer, porque a eso fuimos llamados, hermanos, consagrados en verdad, santificados, apartados, dispuestos, útiles, que no haya que estar diciendo, rogando como a niños chiquitos, jalando orejas. No, hermanos, basta ya. Por eso el Señor lleva a Juan al desierto. Como digo, él pudo estar en el templo, ser el heredero del sacerdocio de Zacarías, lo tenía. Él era de la familia de Abías y tenía un tiempo donde él podía entrar a la presencia de Dios. Cuando le tocó a su papá, que fue cuando el ángel le reveló, Juan también en algún momento iba a estar en la presencia de Dios. Pero Juan disfrutó la presencia del Señor mucho antes. Por eso él es sacado. Por eso el Señor tiene que sacarnos, hermanos, a veces de estos lugares fuera del campamento y nos lleva al desierto a prepararnos. Él nos saca de un ambiente estéril, frío, religioso, tradicional, cotidiano y nos lleva a esos lugares donde solo vamos a depender del Señor. Porque donde usted lo tiene todo, fácil, ¿verdad? Pero en el desierto, Juan, ¿cuál era el alimento de Juan? Estuvimos hablando, ahorita el hermano habló que prepara unas hamburguesas de 3 pisos, por ahí me dijeron, el hermano Eduardo, ay Dios mío, cuando dijo 3 pisos me acordé una que me regalaron en este año, sí, casi ni soy capaz de comérmela, me da hasta temor comérmela, porque eran 3 pisos deliciosos. Pero Juan, ¿qué tenía? Langostas y miel. Eso es magnífico a un vegano de hoy día, ¿no? Insectos, que hay buena proteína, ¿no? Pero ¿serían ustedes capaces? ¿Seríamos capaces? Langostas y miel. Ese era todo su alimento. Porque su verdadero alimento, ¿cuál era? El Señor, hermano. El Señor. Y a veces nos abstenemos, ¿no? Hasta no tener mi tinto, yo no empiezo a estudiar. Mi esposa muy generosamente, a veces me trae el tinto, otras veces no. Pero está bien, pero a veces me falta el tinto. Entonces yo voy y preparo el tinto cuando mi esposa no está. Pero el tinto no lo es todo, ¿no? O el pancito con mantequilla. Pero, uy, sí, eso es delicioso. Pero a veces uno se concentra que eso es lo más importante. No, hermano, lo más importante, el Señor, hermano. Y a veces pasamos, sí, tiempos, y no nos damos cuenta de la hora, hermanos, cuando estamos delante de la presencia del Señor. Daniel oraba 3 veces al día, mañana, tarde y noche. ¿Cómo es nuestro tiempo de oración, hermanos? ¿Cómo es nuestro tiempo de encuentro con el Señor? ¿Los 15 minutos? ¿Y qué, hermano? Y él no por eso se echó para atrás y le dijo, bueno, ¿qué hago? Cierro las puertas, pero igual voy a orar, cierro la ventana, pero voy a orar. Además voy a usar mis influencias con Nabucodonosor para que no sea tan duro conmigo en esta ley. No, él dijo, no, es mi norma, es mi ley. Abrió las ventanas y se arrodilló a orar. ¿Cuál fue la consecuencia para Daniel? Por eso, al foso, hermanos, al foso de los leones. ¿Estaríamos dispuestos, hermano? ¿De verdad, de corazón estaremos dispuestos a hacer cosas que implicarían lo inmediato es que tome castigo, ley, cárcel, cosas así? Espero que sí, hermanos, porque es importante. Hermanos, para la iglesia es muy importante salir periódicamente fuera de estos límites, romper esquemas, enfrentar el vituperio del mundo y buscar al Señor de una manera íntima y personal. Entonces también podemos ver el lugar de la iglesia. Este es un lugar de reunión, un lugar donde me gusta que ya van 2 domingos que lo he visto ya cada vez más seguido y eso me da una alegría en el corazón. Estamos llegando unos hermanos para orar temprano acá, bien, aquí estamos, pero las hermanas que llegan también se están haciendo allá para orar. Qué bueno. Dios les bendiga, hermanas, por ese buen ejemplo. Y eso, ojalá, a veces con la pandemia todos éramos con tapabocas para no contagiarnos, ¿no? Pero hermanos, en esto sí contagiemos. Esto sí es bueno contagiarnos del virus
de la santidad, la consagración y la devoción buscando al Señor en sencillos tiempos de oración. Ahora más adelante vamos a tener sencillos tiempos de oración. Pero el Señor, ¿qué va a ver? ¿Saben cuántos segundos dura el Padre Nuestro? ¿Alguno sabe? ¿No? Bueno, le pongo esa tarea. Pero no, les voy a decir mentiras, 26 segundos. Esa era mi oración de joven, ¿no? Así yo me sentía que me comía el mundo. Rezar el Padre Nuestro. Qué engaño, Carlos, qué tonto por ser ignorante en la palabra. 26 segundos era mi tiempo de comunión con el Señor. A arrancar el día. Ahora mi oficina, si ustedes me ven por ahí, ese señor está como tomado, ¿no? Porque de pronto me ven. A veces el hermano Nelson, el hermano está ahí, sí, a veces estoy, es verdad. Debo reconocer, estoy en el celular viendo cosas, mirando, leyendo, pero también a veces estoy orando. Entonces, créame, lo digo como ejemplo, no para sacar el cuerpo para alguna otra cosa, pero si me ven por ahí, no, este señor está como borracho ahí hablando solo. No, hermano, estoy orando. Pues que estoy orando, estoy hablando con Dios ahí. Entonces, ¿cuál es nuestro tiempo, hermanos? ¿Cuál es nuestro lugar? La iglesia es un lugar. Este también puede ser un lugar donde usted puede venir, ¿no? Usted se puede librar del estrés diario, de las tentaciones de la carne, de la diferencia entre las personas. Y este es un espacio también apartado de lo religioso y tradicional. Por eso la iglesia iba, dice, compartía, dice, alabando al Señor cada día en el templo, porque tenían un lugar donde ellos se iban allá como pueblo de Dios, ¿verdad? Para encontrarse con el Señor. Nuestra efectividad, hermanos, en el servicio, nuestro verdadero fruto o poder, o llamémoslo así, resultado, depende de nuestra firmeza, constancia, perseverancia en nuestra comunicación con Él. La clave es la oración, hermano. La clave es la oración. Y eso se logra a través de una comunión personal, confirmado por la palabra. Por eso hay que saber orar también, ¿no? Hoy día se habla mucho del decreto, yo declaro, esos son mentiras del diablo. Hay muchos cristianos, entre comillas, yo los llamo a ustedes creyentes en Dios, yo a los cristianos ya los diferencio, pero hay muchos cristianos que creen eso y no van a la palabra y creen que Dios, perdóneme Señor la expresión, y a ustedes también, que el Señor es el manteco de ellos, que cada vez que usted dice es que yo quiero esto, no. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase, no la mía. Y en la voluntad de Dios, Dios dice sí, sí. ¿Saben una cosa? ¿Cuál fue lo que el Señor le negó a Jesús, el Padre? Él le negó oración. ¿Por qué pasó una noche orando para escoger a 12 y uno de los discípulos le... ¿Qué creen que sintió Jesús orando sabiendo que uno de esos le traicionaría? Sin embargo, el Señor no dijo, no lo escoja. Es necesario que la escritura se cumpla. El hijo de perdición que llaman, escójalo. Se llama Judas. Me imagino a Jesús intercediendo por él, así como intercedió por Pedro. Señor, no, Judas, no, Señor, no, Judas, no. Escoge a Judas, porque Judas está separado, apartado. Él será el que le entregará. Una noche orando para escoger a 12, no más con eso. ¿Qué estamos nosotros haciendo en nuestro tiempo de oración, hermanos? Una noche orando para escoger a 12 personas. Y a veces nosotros no pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios. A Jesús se le negó una oración importante. Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Dijo el Señor, no. Él humanamente, con temor, terror, lo creo. Humanamente, saber la muerte, yo no creo tanto con la proximidad de la muerte que Jesús sufría. Era por la proximidad del juicio de Dios, hermano. Saber que Dios al siguiente día caería sobre él con toda su furia y él en verdad protegería a los que ahora estamos acá, hermanos. Señor, si es posible, pase esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hermanos, preparémonos para nuestro encuentro con Dios. Me quedan 2 minutos, los aprovecho. ¿Cómo saber que andamos en el Espíritu? Esto de todas maneras, el próximo jueves lo volvemos a retomar. ¿Cómo sabemos que andamos en el Espíritu? Éxodo 37:1. Y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová. ¿Cómo sabemos que andamos en el Espíritu? No en Espíritu, que es nuestra madurez personal. En el Espíritu, que el Señor nos está guiando. En el caso de Ezequiel dice, la mano de Jehová vino sobre mí. Él sintió la presencia
del Señor. Él vivió la presencia del Señor. Y dice, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle de huesos, que estaba lleno de huesos. Hermanos, cuando andamos en el espíritu, somos conscientes de nuestra necesidad y nuestra condición. Vamos a orar por la situación de los hermanos. Vamos a orar por el dolor de los hermanos. Esa semana tuvimos una consejería. Otra vez, Satanás se está atacando. Eso es lo que más le gusta, atacar otra familia. Bueno, creo que nos fue bien. Esperamos. Vamos a seguir el proceso. Otra familia en problemas, hermano. Y estamos orando. Yo estoy orando por esa familia. Que el Señor tenga misericordia y que en su pacto ellos entiendan su necesidad y su condición y no fallen al Señor. No se rindan en su pacto con el Señor. Por eso dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó y me lo puso en medio de un valle de huesos secos. El Señor nos hace entender cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestra condición. Lo veremos el próximo jueves. Segundo, rápidamente, reconocemos en adoración y expresamos el señorío de Cristo en nosotros. Es imposible, hermanos, acercarnos al Señor si primero Él no es nuestro Señor. Mateo 22:43 dice, Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor. Señor significa Señor, mi dueño, mi amo, mi guía. Él es mi autoridad. Por eso el Señor respalda mucho la autoridad. Él, porque a través de la autoridad se muestra mucho de lo que Él es. Cuando se respeta la autoridad, se respeta a Dios. Cuando se respeta la autoridad en el gobierno, se respeta a Dios. Cuando se respeta la autoridad de los padres, se respeta a Dios. Cuando se respeta la autoridad en el hogar, la familia, esposo, esposa, se respeta a Dios. Por eso, hermanos, no podemos orar si no tenemos al Señor como el Señor. Muchos lo tienen como Salvador, nada más. Pero tiene que ser nuestro Señor. Tercero, eso lo vamos a ver, pues, pero rápidamente, porque esta era parte del estudio. Manifestamos el fruto del Espíritu. Eso es fácil, o sea, no solamente somos conscientes de necesidades y condiciones, no solamente decimos, Señor, eres mi Señor, sino tercero, manifestamos el fruto. Recuerden que el fruto es uno solo manifestado en 8. ¿Cuáles son? No son los frutos de la carne, ¿no? Que son los, y ahí sí los distinguen. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hay 8, pero son 9. Todos esos se muestran en nuestra relación. Por eso sabemos que andamos en el Espíritu. Lucas 10:21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gálatas 5:16, no andamos conforme a la carne. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu. Estoy usando el término en el Espíritu, no satisfagan. ¿Qué significa satisfacer? No le den gusto. Bueno, hermanos, ustedes saben, nosotros sabemos cuándo le estamos dando gusto a la carne, ¿sí o no? Eso es, solamente los que no conocen lo hacen irracionalmente. Nosotros tenemos a alguien que nos está constriñendo, nos está redarguyendo, nos está hablando. El Espíritu nos dice, usted está dando gusto a la carne. No, pero ese acto que usted hizo también, hermano, gracias. Bueno, sí, él nos pellizca, ¿no? Como hacían estas madres, pórtese bien, ¿no? Como hacía mi papá me agarraba y acá, y acá. No, el Espíritu no hace eso, pero su palabra sí. Su palabra nos hace así, hermanos, que no se hace. Somos edificados y renovados en el Espíritu, Efesios 2:22, Tito 3:5, tiene que en el Espíritu vamos a llegar a ser, morada de Dios. Y por último, eran 6, vamos a perseverar. Palabra perseverar es insistir, no vamos a desmayar. Orando, Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por algunos de los santos. No, por el que más me gusta, no, por el que me cayó bien, tampoco, por todos los santos. Así no le caiga bien ese santo que está al lado suyo, ore por él. Así sea el santo que le hace así, ¿cierto, hermana? Que le hace así. Ore por él. Prepárese para perdonarle. Eso lo vamos a ver el domingo, no estoy adelantando. Prepárese para perdonar a su hermano. Hay que estar preparado. Vamos a dejar acá, mis amados hermanos, para dar lugar para el próximo jueves. Retomamos esto como introducción y continuamos. Vamos a terminar
también con una palabra de oración para pedirle al Señor nuevamente su bendición.